Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la pareja de Papay y Sky. Vamos a hablar cuando Sky empieza a llorar y cree de que Papay lo engaña. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, en un video anterior les conté de que Papay y Sky se fueron a ver mariposas. Esto pasó cuando estaban en el condominio de Papay. Si aún no lo han visto, en la descripción les dejo los links para que ustedes lo puedan ver. Los chicos se fueron a ver mariposas cuando estaban en la casa de Papay. Fue en la mesa, ¿no?, de Papay. Después de eso, Papay le pide a Sky que lo acompañe al cumpleaños de un amigo porque tenía que dejarle un regalo. Papay le dijo que solamente iba a ingresar, dejaría el regalo y después iba a salir. Entonces Sky se queda esperándolo en el auto. Cuando Sky estuvo solo, cubrió su rostro enrojecido con ambas manos. Acababa de darse cuenta que había perdido ante el hombre al que le gustaban los juegos. Desde el momento en que lo besó, su corazón tembló tanto que casi explota. Algo que no había sucedido desde que estaba en la escuela secundaria, diferente a la primera vez que estuvo con Pai. Sky no sabía cuánto tiempo estuvo sentado allí y se había perdido en sus propios pensamientos, si no fuera porque tenía muchas ganas de ir al baño. Por eso miró el reloj y se encontró con que el dueño del auto había estado desaparecido por casi 20 minutos. Sky dice: «La casa es tan grande, ¿qué tan rico eres?». El chico miró la enorme casa a su alrededor, el auto para buscar un baño. «Disculpa, ¿hacia dónde está el baño?», pregunta Sky. De repente, una chica dice: «Papay, ¿cómo puedes hacerme esto?». Escuchó un nombre familiar y tuvo que darse la vuelta y mirar manteniéndose en silencio. Pai fue increpado por una hermosa joven. No era porque fue el mismo gran hombre que estuvo hace un momento con él quien la abrazó, haciendo a Sky quedarse rígido en ese lugar. Sabía que tenía que volver al auto, pero decidió caminar más cerca de la pared de la habitación, apoyándose, mirando a la pareja sin apartar la vista. La chica decía: «Papay, te extrañé, realmente te extrañé mucho. Habías dicho que te gustaba, ¿puedes dejarme sola?». La chica se envolvía alrededor del cuello de Pai, apretando su cuerpo más cerca, mientras que la otra persona no la alejaba y su hermoso rostro sonreía ampliamente. Pai dice: «Sí, me gustas». La chica contesta: «¿Soy la que más te gusta?». Pai contesta: «La que más me gusta». «Este chico es tan lindo», dice la chica. Sky ya no escuchó nada más, simplemente salió de su lugar mientras apretaba sus puños con fuerza. Sky iba a salir, pero escuchó que otra persona decía: «¿Por qué Papay no vino hoy?». «¿Quieres verlo? Escuché que ahora tiene a alguien. En cambio, Papay está libre. Él es guapo, divertido y muy genial. ¿Alguna vez fue tuyo?». «Papay no es tan difícil de conseguir. Si no tiene compromiso, él responderá. Pero esta noche, incluso si me muero de hambre, mira, ya alguien lo consiguió antes de que llegara». Sky no escuchó más, se apresuró a regresar al auto, cerró la puerta, levantó ambas manos y se cubrió la cara con fuerza. Ahora no se sentía como antes de bajar del auto. Esta vez era como si miles de decenas de cuchillos estaban apuñalando su corazón. ¿Cómo podría creer que le gustaba Papay? ¿Cómo podría? Un hombre como este puede decir me gusta a cualquiera que acceda a meterse con él a la cama. El joven se inclinó hacia adelante, casi hasta tocar sus rodillas. Sus hombros temblaban. «¿Por qué lloras nuevamente? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan tonto, Sky?». En la fiesta, Pai miró el reloj y descubrió que había pasado 15 minutos. El joven no dudó en pedir permiso para retirarse primero. No fue difícil despedirse del cumpleañero, pero es difícil caminar para salir de allí, porque antes que pudiera escapar, una hermosa chica llegó desde el otro lado abrazándolo por el cuello y acercando su cara y su pecho. «Hoy no estoy de humor y no creo que esté de humor en ningún otro momento». La chica decía: «Papay me cortó la llamada». «¿Quién?», dice Pai. Si le preguntan, ni siquiera puede imaginar
donde conoció a esta mujer. Es el pensamiento de la persona que está mirando el cabello rubio, acurrucarse muy cerca de él. Su cerebro está trabajando duro, preguntándose cuándo ha llevado a esta persona a jugar con él. Pero en su cabeza solo tenía la imagen del cuerpo de una persona que estaba acostado sobre una mesa, con sus ojos grandes, respondiendo con voz temblorosa y haciendo que su corazón temblara, porque Sky había aceptado ser suyo. «Quiero volver al auto», decía Pai. Pai dice, sí, corté la llamada, ¿puedes dejarme ir? Pai no contuvo su expresión de irritación y empujó los hombros, pero la chica aún siguió sonriendo. La persona frente a él es bonita, tiene buena figura, pero en su corazón solo hay un lindo chico que llegó a ocupar todo ese espacio. No hay tiempo para mirar a otras personas, voy a volver a abrazar a mi novio, dice Pai. La chica decía, no te dejaré ir. Pai es malo, ¿por qué dijiste que me llamarías? Pai dice, ya te dije que tengo a alguien real, voy a buscar a alguien más. Pai, dice la chica. El joven era un hombre grande, alto, de piel oscura. Los hermanos menores decían que si lo miran sin conocerlo sería aterrador. Pero debido a que es una persona juguetona, educada y de buen carácter, es fácil acercarse, aunque si mira con una cara severa, la gente común huye lejos. Pai decía, vamos, déjame ir, no me gusta intimidar a las chicas. No te voy a soltar, decía ella. Pai dice, suéltame, déjame ir, por favor. Habló en voz baja, la chica accedió a bajar las piernas que lo abrazaban de la cintura, pero debido a la embriaguez no pudo sostenerse y hundió su rostro contra su pecho, teniendo que sostener su cintura. Quizás lo mejor sea cargarla y tirarla en el sofá. La chica dice, Pai, ¿realmente tienes una persona real? Pai dice, sí, tengo a alguien real, así que ve a buscar otra persona. ¿Tu persona es hermosa?, dice la chica. Pai dice, mi persona es hermosa y también es linda, dice pensando en la persona con la cara roja, a la que le gusta morderse el labio y sonreír accidentalmente. ¿Más que yo?, pregunta la chica. Pai dice, la real es más bonita y tierna, ni siquiera te puedes comparar. Pai, ¿cómo puedes hacerme esto?, dice ella. De repente la mujer, que estaba ebria, abrió los ojos desde su posición y lloró abrazándose. Está bien, diré todo lo que quieras. Esto es fácil de decir, Pai, pero ¿por qué tienes la boca tan pesada hoy? Pai dice, sí, me gustas. Quiero decirle esto a Sky hasta que su cara se ponga roja de nuevo. La chica dice, ¿soy la que más te gusta? Pai contesta, la que más me gusta. Realmente me gusta Sky, ¿sabes? Piensa Pai. Nunca me ha gustado tanto nadie. Este chico es tan lindo, dice la chica. Su boca estaba hablando con la mujer ebria, pero en su corazón solamente se sentía atraído hacia el chico en el auto. No le importa si la chica levanta la mano y le frotaba la mejilla o se abalanzaba sobre él. Pai vio el reloj y vio que había pasado media hora, así que todo lo que puede hacer es cargarla. ¿Eres tan impaciente?, dice la chica. Pai la tiró sin piedad en el sofá sin escuchar las protestas de la chica. Después dio la vuelta para salir de ese lugar. Pai no le importa a nadie, solamente quiere ir a su propio automóvil. Incluso al subir al auto dejó escapar un gran suspiro y se giró para mirar a la persona a su lado. Pai dice, ¿estás dormida, Sky? Estuvo por tanto tiempo que el pequeño dejó su cabeza contra la ventana, como si se hubiera quedado dormido, hasta que puso la mano en su suave cabello, acariciándolo suavemente con cariño. Pero la persona que pensaba que estaba dormida se movió un poco y respondió, «Quiero volver a mi habitación», dijo Sky. La mujer era molesta, pero esta persona es linda. Pai dice, entonces duerme un poco, cuando lleguemos te voy a despertar. Terminamos. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Prepárense porque se nos vienen muchas lágrimas para los próximos episodios con Pai y Sky. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram, si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video.
Bye bye, cuídense mucho.